Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Universidad Tepantlato, a través de su extensión universitaria, les da la más cordial bienvenida al mes de la celebración de la literatura y obras jurídicas. De igual manera, agradecemos al señor rector de la Universidad Tepantlato, el doctor Enrique González Barrera, la generación de este mes y de estas actividades literarias, jurídicas y académicas. Es un privilegio para mí darles la más cordial bienvenida para realizar esta tarde la presentación de un libro denominado Ciudadanía y Derechos Humanos, Artistas Indisociables. Para la presentación de este libro tenemos por parte del doctor Vicente Lopazzi García, quien hará la presentación oficial de este libro, y también tenemos en esta tarde al autor del libro, que es el doctor Genaro González Licea. El doctor Lopazzi es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la propia universidad, maestro en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Tepantlato. Tomó el curso de Justicia en Harvard School, impartido por el profesor Michael Sender, y es catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económica. También ha sido conferencista y catedrático invitado en diversas universidades del país en temas relacionados con derecho constitucional, derecho procesal constitucional y derecho administrativo, entre otras. Dentro de sus actividades laborales fue jefe de la Unidad Departamental de Amparos contra Leyes Locales de la Procuraduría Fiscal de la hoy Ciudad de México, jefe de la Unidad Departamental de Amparos de la Dirección General de Servicios Legales, asesor de 3 titulares de la Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno de la hoy Ciudad de México y consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Se ha dedicado preponderantemente al litigio constitucional, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, así como a ser consultor legal en materia constitucional de diversas empresas y personas físicas. ¿Quién será la persona que presentará el libro del doctor Genaro González Licea? El doctor González Licea estudió el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Tepantlato y es doctorante en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió las licenciaturas de Derecho y de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresado y profesor del CIDE. Ha impartido diversas materias y conferencias en Ciencia Política y Derecho y escrito un sinnúmero de artículos en periódicos y revistas. Es autor de más de 15 libros, entre ellos El Ministerio del Culto Religioso como característica migratoria, Sociedad, Política y Estado en un marco globalizador, Ensayo sobre la reestructura del Estado mexicano, Estado, Seguridad Nacional y Acceso a la Información en México, La Sentencia en la Vida Cotidiana, Reflexiones Jurídicas sobre Derechos Fundamentales, Fuero de Guerra y Género en México. Y por supuesto, el libro que esta tarde se presenta, Ciudadanía y Derechos Humanos, Artistas Indisociables. Tiene diversas distinciones, como la Medalla al Mérito Docente, proporcionada por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. También ha escrito diversos artículos y dentro de su experiencia laboral se ha destacado como director de área en el Instituto Federal de Defensoría Jurídica. Ese es un breve análisis del currículum del doctor González, quien es el autor del libro que esta tarde daremos la presentación y motivo por el cual le damos el uso de la palabra al doctor Vicente Lopazzi García a fin de que realice la presentación del citado libro. Adelante, doctor. ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias, Genaro. Gracias a la Universidad de Tepantlato por la oportunidad de estar presentando el libro de nuestro amigo
Ciudadanía y Derechos Humanos, aristas indisociables. Cuando yo leí el libro, fíjense que me reflexioné sobre aquel como debemos tener cuidado. No sabemos hasta dónde nos van a llevar. Igual que cuando comenzamos a leer, tampoco sabemos cuántos mundos ocultos vamos a descubrir en esas lecturas. Y cuando empezamos a escribir, ponemos la primera letra, pero nunca sabemos cuándo podremos escribir la última de cada una de las cosas que estamos haciendo. Justo eso pensé cuando vi el libro de Genaro, porque más que ser un libro que toque doctrina, que sí la dicen en cierta medida, y nos invita a la reflexión en los 28 que nos guíen, que nos lleven, que nos inviten a la lectura. Son reflexiones personales que a veces, y a lo mejor hasta sin conocer a Genaro, nos presentan una visión de él, de su forma de ver el derecho y específicamente los derechos humanos. Nos permiten conocer su lado humano, la parte personal. Genaro nos invita a reflexionar, por ejemplo, en este libro, sobre el contenido de las normas y la relación que ésta produce en el actuar cotidiano. ¿Qué dice una norma? Pero ¿cómo se materializa, sobre todo tratándose de derechos humanos, cómo se materializa esa norma en el mundo real? ¿Cómo interactuamos como personas entre nosotros cuando reflexionamos a la luz de los derechos humanos? Porque como él lo dice, muchas veces conocemos nuestros derechos o asumimos conocer nuestros derechos. Perdónenme, les decía, libertad, muchos hablamos de la libertad, pero libertad, ¿para qué? ¿De quién? ¿De qué? Es parte de lo que nos dice Genaro en este libro. Dice, por ejemplo, libertad de expresión, pero esta libertad de expresión, ¿de quién es? Dice la Constitución, de todos. Todas las personas tienen derecho. Sí, pero por ejemplo, ustedes, Genaro, yo, tenemos la misma libertad cuando somos servidores públicos que cuando no lo somos. Esa misma libertad de expresión. ¿O acaso cuando tenemos un cargo público, esa libertad se encuentra acotada? Lo mismo que las personas de interés público. ¿Cómo hemos hecho ese tipo de derechos? Bueno, esa es parte de lo que nos mueve este libro de Genaro, cuando habla de ciudadanizar a los derechos humanos. Ahora, sin pretender hacer una síntesis del libro, porque pues, no se trata de una presentación, de hacer una síntesis, pero sí en el afán de invitarlos a que lo lean, a que lo reflexionen cuando lo estén leyendo, pues les diré, como ya les adelantaba, que se compone de 7 grandes secciones. En la primera de estas secciones, Genaro nos habla de la ciudadanización de los derechos humanos y tiene muy presente algo que después permea en toda la obra. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, ¿son un mito o son una realidad? Empecemos por platicar de eso. Y enseguida nos expone cómo estos derechos se han empezado con el paso del tiempo a ciudadanizar. ¿Cómo es que se ha olvidado un poco esa ciudadanización? Pero también cómo es posible retomarla. Y reconoce en la ley, porque no puede ser de otra manera, en un estado de derecho, o diríamos en un estado constitucional de derecho, que es el instrumento por excelencia para ordenar la actividad social, siempre y cuando retome los principios inmanentes a una comunidad, lo que lo fundaron. Eso es lo que nos va a dar la ciudadanización de este tipo de derechos. Y nos pone a reflexionar sobre un tema en este primer capítulo, y que también lo tenemos hoy día, incluso en una discusión del orden internacional, el derecho al agua.
¿Hasta dónde llega el derecho al agua? Porque está muy bonito en nuestra Constitución, en el artículo 4, en el de la Ciudad de México. En todos tenemos el derecho al agua. Pero ¿cómo se materializa el derecho al agua? Bueno, él nos pone incluso un caso concreto de la inconformidad 49 del 2014 que se resolvió en la Corte. Tener derecho al agua es incluso llevarte la toma a tu casa y decir que si la abres 1 hora durante el día y cae agua, no sabemos si potable o no, pero cae agua, ¿eso es hacer válido tu derecho al agua? Bueno, reflexionémoslo, porque luego ese tipo de cosas son las que van marcando los hitos en la historia. En un apartado segundo, donde nos habla de un tema dramático, que por dramático creo que por sí mismo nos invita a la reflexión, la pobreza. Pero la pobreza como una violación. ¿Por qué Genaro nos lo dice cuando lo estemos revisando? Porque incluso nos dice, a ver, esto no solo debe ser de estadística, debe ir más allá. Muchas veces en los gobiernos dicen, es que abatimos la pobreza extrema en tal porcentaje, ya menos son pobres. Ahora hay el umbral. A ver, espérense, eso es estadística. Verdaderamente quienes son pobres les interesa la estadística, les interesa que para solo ser pobres, eso les da algo en su contenido de derechos humanos. Poco más allá, Genaro nos pasa a hablar de los derechos en el tema de los indígenas, pues eso es otro tema sumamente actual. Acaba de pasar un aniversario más de la llegada de los españoles a América. Y de nueva cuenta se revive esta discusión, para empezar por los monumentos. Si deben de existir monumentos que conmemoren o no la llegada de los españoles. Pero más allá de los símbolos, a lo que nos invita Genaro es a reflexionar sobre la trascendencia de esta cultura en nuestros días, para entendernos a nosotros mismos. Y es más, Genaro incluso inicia este apartado con un artículo demasiado provocador, porque dice, indígenas, los otros mexicanos. ¿Cómo los vemos? ¿Cómo nos asumimos? Porque muchas veces decimos ellos, por eso dice Genaro, los otros. Bueno, ¿y nosotros no traemos sangre indígena? Es parte de esto que tenemos que repensar, porque a veces hablamos de la otredad, algo que no nos afecta, que tampoco nos beneficia, como si fuera ajeno, como si no fuéramos parte de esta cultura ancestral. Y aparte, y en parte de esto, nos invita a reflexionar sobre la extinción de las lenguas. Él nos habla de una lengua que, cierto, no es mexicana, pero que es parte de las culturas indígenas hispanoamericanas. Cuando leía este apartado me quedé pensando ¿y las mexicanas? Según el INALI tenemos 68 lenguas indígenas reconocidas, con más de 300 variantes. Pero ¿cuántas de estas hoy día se están extinguiendo? ¿Cuántas no hemos ya conocido? ¿Cuántas sabemos? También dice INALI que las habla una comunidad muy pequeña o incluso ya hasta núcleos familiares. Bueno, tan es un tema importante que, por ejemplo, hasta donde tengo conocimiento, de estos días, y no debe de pasar más de una semana, en la Cámara de Diputados se va a discutir específicamente en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma al artículo, de entrada me parece que al segundo constitucional, en lo que se ha denominado de forma genérica iniciativa sobre lenguas nacionales. Y en el texto que está proponiéndose en la Comisión de Puntos Constitucionales aborda 3 temas. El primero es que el Estado mexicano reconozca como lenguas nacionales al español, que ya lo tenemos reconocido, pero también a las lenguas indígenas, a esas 68, con sus variantes lingüísticas, las cuales deberán de tener, al menos así se precona en la iniciativa,
la misma validez que el español, todas iguales. Como un segundo elemento, para que veamos la importancia de lo que nos estaba anunciando Genaro en su libro, es que las lenguas indígenas deben pasar a formar parte, como lo es, del patrimonio cultural de la nación, por lo que en consecuencia, pues el Estado tendrá que promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso. Y como un tercer elemento de esto que se está por discutir, es que el Estado deberá promover una política lingüística multicultural o intercultural que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español, tanto en espacios privados, que ya lo hacen, como en espacios públicos, con todas las consecuencias que esto va a traer. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es lo que nos dice Genaro en su libro, que pasó con el recígaro. Y él nos habla del drama que significó el terminar con esa lengua en Perú. Y fue un drama doble. En su libro, cuando lo puedan ver, van a ver por qué decimos que es un drama doble. La extinción de la lengua, pero también la forma en que terminó, la última de las personas que hablaba esa lengua. Y que hoy día, tanto la lengua como todos los que en algún momento la hablaron, como dice Genaro, descansan en el Valle de los Muertos. Este recígaro, dice, danza en el Valle de los Muertos, y al menos a mí me invitó a hacer una introspección en lo que pasaba en México, y por eso esta análisis e investigación de qué va a hacer en México. Es sumamente importante que esto se proteja para que no más otros recígaros. Tenemos muchas palabras de uso común, a veces ni conocemos el origen, y Genaro nos pone una. Es del náhuatl. Del náhuatl, dice, lo que no es en sentido figurado es algo malo, engañoso, es como lo hemos ocupado nosotros. Hablamos, alguien es que es una persona chueca. Estamos hablando náhuatl o una derivación del náhuatl, ¿no? En lo que nos sigue diciendo Genaro, después nos habla de la interpretación, y eso invita a pensar en lo que decía Celso en el Digesto. Dice que saber leyes, pues no es conocer sus palabras, sino su fuerza y su poder. Eso es conocer. Ese es conocer el derecho, a lo que Genaro nos invita cuando habla de peritos y traductores. Y pensamos en peritos y traductores, por ejemplo, en nuestro nuevo sistema y la nueva obligación que tienen las autoridades de otorgar peritos y traductores a personas que no hablan el español. Pero de verdad, traducir es lo mismo que interpretar. Comprender un idioma o una lengua es lo mismo que poder dar a conocer el sentido, lo que quiso decir, el fondo, la fuerza, el poder que decía Celso. Nos quiere transmitir la persona, privados, que tienen conocimiento de determinada lengua originaria, se encuentran capacitados para traducir plenamente, con toda la fidelidad que nos quiere decir la persona que en ese momento ocupa de los servicios de un abogado, de un traductor, lo que quiere expresar. ¿De verdad se le está dando contenido a este derecho? Es parte de lo que Genaro nos invita en su libro cuando nos habla de ese tema. Pero después viene otro de suma actualidad, aunque lo escribió hace tiempo: los derechos humanos de los migrantes. Y aquí, aunque a veces pensamos en migración y nos recargamos en el ámbito internacional, pensamos en la migración nacional. Los que por causas ajenas a su voluntad son expulsados, o como dice, son arrancados de su tierra, no porque quieran, sino por necesidad. Incluso cuando leía esto me quedaba pensando en aquella canción que tenemos de Cielito Lindo, ¿verdad? Que dice, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. ¿Cuántos de estos migrantes, incluso nacionales, tienen la oportunidad de regresar a su tierra, a la que los vio nacer? Y ya no hablemos de los migrantes internacionales, cuya política a veces se reduce a te detengo, te interrogo, te separo de tu familia y te expulso. Y nos quejamos de los del norte, pero también lo estamos haciendo en México.
separamos a migrantes internacionales. ¿Qué tenemos que hacer como Estado, como ciudadanos, como nos dice Genaro? Ciudadanizar los derechos humanos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestras trincheras? No nada más decirle al Estado, es tu responsabilidad. No, yo, ¿qué puedo hacer? Genaro es provocador en esto. Nos invita, una vez que uno lo lee, no puede quedarse quieto, no se puede quedar pasmado. Y al margen de eso, en sus últimos apartados, pues nos habla de la discriminación de la mujer, los derechos de la infancia, los delitos que se cometen contra ellos, la extorsión. Después, los derechos de tratos iguales, la discapacidad, la interrupción del embarazo, los matrimonios igualitarios, los beneficios entre alimentos, salud, vivienda, entre muchos otros. Sobre estos temas son los que reflexiona Genaro. Y, por ejemplo, cuando él habla de las familias, yo me quedé pensando en las parejas de hecho, porque a veces teníamos un modelo que decían el modelo ideal de la familia. Papá, mamá, perro, gato, camioneta, niño, niña, modelo ideal de familia. ¿Eso existe hoy día? Desde hace mucho ya no. Desde hace mucho las familias recompuestas, donde la abuela cría a los nietos, los tíos crían al sobrino, la mamá cría al hijo, hoy día los padres crían de manera soltera a los niños. Esas son familias. Pero hay uniones de hecho, en donde ni son matrimonio, ni son concubinato, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué son? ¿Qué derechos tienen? Ese es lo que también Genaro nos invita a reflexionar, los derechos que se van adquiriendo. Los jóvenes que no tienen casa, la gente que no tiene casa, que ha hecho de la calle su vivienda. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, válido el derecho al voto de ellos? Imagínense que quiere ir a sacar una credencial de elector y lo primero que le piden es comprobante de domicilio. ¿Qué domicilio puede dar si vive en la calle? ¿Cómo puede mover al aparato electoral para que quite esa condición de la credencial, del domicilio para obtener credencial? Genaro nos pone un ejemplo. Yo no lo sabía, pero nos relata de un caso cómo el tribunal obligó a la autoridad a expedir una credencial de elector para alguien que había hecho de la calle su vivienda, porque si no, se hacía nugatorio otro derecho, que es el de votar. Imagínense, estamos ciudadanizando los derechos. De esto es de lo que se trata el libro. Y como les digo, fue para que nos mueva a leerlo. Y una vez que lo estemos leyendo, lo reflexionemos. Porque nuestros derechos no es lo que dice aquí la Constitución, lo que está en las letras, lo que es, no, es más allá. Pero también como ciudadanos nos comprometemos a velar el derecho del de al lado, de mi igual, no del otro, sino de mi igual. Y más allá de eso, el aliento que nos da para, ¿por qué no?, escribir también sobre esos temas, de verdad. Yo me quedé con esa inquietud, Genaro, después de ver tu libro. Escribir, porque al final del día somos ciudadanos haciendo derecho, respetando derechos, formando parte de nuestro mundo, de nuestros derechos humanos. Es la invitación que yo tuve y por eso, Genaro, de verdad te agradezco muchísimo el haberme considerado para presentar tu libro, por darme la oportunidad de comunicarnos con ustedes y decirles lo que a mí me motivó el libro de nuestro amigo Genaro. Muchísimas gracias, Genaro. Enhorabuena por tu libro. Gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Vicente Lopancin García su excelente presentación y análisis de este libro, Ciudadanía y Derechos Humanos, Aristas Indisociables, que con su presentación nos invita y nos hace más interesante la lectura del libro del doctor González Licea, quien a continuación le damos el uso de la palabra para que pueda hacer un análisis y una presentación de su excelente libro. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
Yo la verdad es que sabía que hablar posteriormente a la intervención del doctor Vicente Lopatsin es un reto y es difícil, francamente, por su gran capacidad que tiene. Estoy aquí, sin embargo, y muy contento, obviamente, por esta obra que se presenta. Estoy muy contento por participar de este mes de la literatura y obras jurídicas, organizado, obviamente, por la Universidad de Tepantlaco, específicamente, y hay que decirlo, por el señor rector, el doctor Enrique González Barrera. Mediante este evento, el doctor González Barrera nos muestra no solamente su compromiso con la actividad académica en tiempos de confinamiento, sino además su compromiso de incrementar la cultura jurídica y literaria de la sociedad en general. Nos recuerda, de hecho, que la combinación derecho y literatura es fundamental y muy antigua. Pensamiento jurídico y expresión de ese pensamiento en ley, en decreto, en sentencia, es una mancuerna que encierra, creo yo, la creación de la palabra. Frank Kafka, el doctor en leyes y gran escritor de todos los tiempos, sería el primero en reconocerle. Estoy más que seguro. De la misma manera, entre otros y entre tantos y tantos otros, Enrique González Rojo Harto, filósofo, poeta, doctor honoris causa y maestro de toda la vida, pero sobre todo, insaciable luchador social y amigo, a quien le dedico el libro que hoy se presenta. Agradezco, por supuesto, al doctor Vicente Lopatsin García sus comentarios y reflexiones sobre el libro. El doctor Vicente Lopatsin, además de su trayectoria académica y laboral, es de recordar que como consejero jurídico de la Ciudad de México participó activamente en la construcción de la constitución política que ahora tiene la ciudad, de evidente avanzada, por supuesto, en derechos fundamentales. Sus comentarios tienen todo mi respeto y me anima a seguir trabajando sobre el tema complejo de los derechos humanos que hemos de alguna manera seguido desde hace décadas. Obviamente sucede lo mismo con los comentarios del doctor Roberto Rodríguez Hernández, indiscutible jurista y estudioso del derecho, conocedor de las miles de controversias que sobre derechos fundamentales se dan cita en los juzgados locales y federales, sin omitir su actividad académica, donde es ampliamente conocido. Para ambos, mi gratitud y mi agradecimiento. La relación entre ciudadanía y derechos fundamentales ha sido una preocupación en mí desde hace muchos años. En el medio jurídico, me parece, lo señala Vicente Lopatsin, el tema no ha ocupado la línea de investigación que se merece. Parecería que es difícil entender que los derechos humanos o los derechos fundamentales no nacen de ninguna manera en el escritorio y mucho menos se vuelven garantías constitucionales de la noche a la mañana. Los derechos humanos nacen desde los usos y costumbres de una sociedad en un tiempo y espacio determinado.
nacen desde el respeto y la convivencia de las personas en su propia comunidad, de la ciudadanización de su comportamiento social. Está muy bien que el Estado mexicano se preocupe por fomentar la importancia que tienen los derechos humanos como garantía constitucional que tenemos todos. Sin embargo, ello, a mi parecer, es insuficiente, entre otras cosas, o entre otras razones, porque podemos llegar a pensar que los derechos humanos constituyen únicamente herramientas poderosas de litigio y no, por tanto, que constituyen también un potencial humano que permite construir toda una cultura de respeto y convivencia en el ámbito social, civil y político. Tres ámbitos fundamentales que se dan cita para hablar en pleno de una ciudadanización. Más todavía, para hacer una distinción entre habitantes, que somos todos, y ciudadanos. Esto nos permite el respeto y la convivencia y la forma como abordemos ese respeto y convivencia en sociedad, nos remite también a una visión de mundo y nos genera una conciencia ciudadana que implica la aceptación de dos códigos fundamentales. Uno, el código de derechos, pero también el código de deberes. Es más fácil exigir el cumplimiento de un derecho que practicar el cumplimiento de un deber. En suma, los derechos humanos nacen desde la costumbre y forma de ser de las personas, del respeto y convivencia de esa forma de ser y de pensar. De esta relación nacen categorías jurídicas, antecedentes sólidos de los derechos fundamentales jurídicamente reconocidos en la norma. A esto es a lo que yo llamo ciudadanizar los derechos humanos. De ahí precisamente el título del libro, Ciudadanía y Derechos Humanos, aristas indisociables. Esta idea justifica el por qué los derechos humanos abordados en el libro que se presenta tienen su origen en todo un proceso de expresión social. El doctor Vicente ha señalado unos, hay más, en toda una realidad de suyo compleja que muchas veces no queremos ver, a pesar de que es tan nuestra como el aire que respiramos. A ello responden, entre otros, los temas de libertad de conciencia y clonación mental. Los anuncio solamente. Este tema de clonación mental me ha preocupado mucho desde hace tiempo, fundamentalmente porque me parece que la clonación biológica se queda corta con relación a la clonación mental que estamos viviendo. Otro tema es el acceso al agua, como ya se comentó, como un derecho ausente en millones de personas. Y ya no hablo del tema que en el texto se aborda de la calidad del agua, solamente en género del derecho al agua. O el tema de la pobreza, también señalado. No es inquietante para mí que se hable del término de la pobreza en términos extremos, en términos medios o baja.
la pobreza como la más inhumana inequidad. O bien, los temas relacionados con la violencia en la vida cotidiana. ¿Para qué ahondar sobre este punto? Pero sí hay que trabajarlo y verlo muy bien. Migrantes, que ya lo señalamos. Discriminación de la mujer. Vagabundo en un hecho concreto como el deseo de votar de un vagabundo. Derechos de la infancia, de los discapacitados, aborto y pueblos originarios, o los derechos, efectivamente, como lo llamo, de los otros mexicanos. En este apartado de los derechos de los otros mexicanos, publicado en el periódico Congresistas en 2016, lo repito, en 2016, y ahora en este libro, abordé el tema de los afromexicanos. Una palabra imprecisa, sin embargo, no entraré en estos momentos a ello. Hablo de los afromexicanos. En este escrito dije que las personas y las comunidades llamadas afromexicanas, cito textualmente y leo, deben ser reconocidas material y formalmente como una parte de nuestra cultura y, por lo mismo, deben gozar expresamente de un reconocimiento constitucional reforzado, además de los derechos y deberes de la misma índole que ya tienen. Dicho en otros términos, a sus derechos constitucionales que tienen como mexicanos, es necesario el reconocimiento explícito de sus usos y costumbres, por ejemplo, en el artículo 2 constitucional, ya que son parte de nuestro marco pluricultural nacional. Termino la cita. Debo agregar, como ustedes saben, que este señalamiento cobró vigencia constitucional mediante la reforma al artículo 2 de nuestra Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 2001. Ojalá que los demás temas tratados en el libro cuenten con la misma atención. Con todo lo hasta aquí dicho, permítanme concluir que hasta donde percibo, me da mucho gusto que los derechos humanos se estudien con mayor énfasis como garantías constitucionales. Sin embargo, también es importante que en su momento los derechos fundamentales se analicen con mayor detenimiento desde el comportamiento social que les da origen y los construye, desde la ciudadanización del respeto y la convivencia de las personas en un determinado tiempo y espacio social. Cuestión esta última que solamente se logra, según mi parecer, atendiendo los procesos educativos de la sociedad. Me permito recordar incluso que entre los artículos que integraron la reforma constitucional de 2011 está el artículo 3 constitucional, cuestión que por azares del destino tenemos en el olvido. La educación es el medio principal que permite formar ciudadanos con sentido crítico, capaces de modificar la realidad atroz que hoy vivimos, forjar una ciudadanía crítica y hacer posible
el Estado de Derecho. La idea, reiterada por mi profesor Enrique Ruiz García, que aquí retomo y a quien, por cierto, le dedico unas líneas en este libro que hoy se presenta. Mi gratitud a todas las personas que nos permitieron compartir la presentación del libro, Ciudadanía y Derechos Humanos, aristas indisociables, al periódico Congresistas, que me permitió escribir en una columna que denominé precisamente Ciudadanía y Derechos Humanos, así como a la editorial Voz Abisal, que con gran entusiasmo publicó este libro. Gracias nuevamente al doctor Vicente Lopanzi, así como al doctor Roberto Rodríguez, por acompañarme en esta presentación. Gracias al doctor Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato, por proporcionarme la oportunidad de participar en este mes de la literatura y obras jurídicas. Mi gratitud permanente. Es un libro que está al alcance de todos y obviamente con un agradecimiento especial que me lleva a seguir trabajando sobre el tema y sobre la arista que desde aquí hemos abordado. Muchas gracias. Si hay alguna cuestión, algún comentario, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Genaro González Licea, por su presentación. Solo quisiera preguntarle, para tener conocimiento, dónde podemos adquirir esta obra tan extraordinaria y para poder dar lectura a la misma y los interesados puedan llevar a cabo la adquisición del mismo. Muchas gracias, con todo gusto, doctor. Aquí mismo en la Universidad Tepantlato es suficiente con llamar a los siguientes teléfonos: 55 34 02 30 35, así como 55 32 34 97 00. Obviamente también doy mi correo electrónico gonzalezlicea@yahoo.com y la persona que lo solicite, hasta donde alcancen los textos, serán obsequiados con todo gusto. Obviamente en este marco del mes de la literatura y obras jurídicas es un placer colaborar de esa manera. Muchas gracias, doctor. Doctor Vicente Lopanzi, no sé si usted gustara realizar una conclusión final en relación al libro presentado por el doctor González Licea. Sí, como no, muchas gracias. Pues la invitación es esa, a leerlo y además de leerlo, escribir algo sobre nosotros también, sobre derechos humanos, ciudadanos, cómo lo vivimos, qué queremos de nuestro país, porque ya les decía, pues nuestros derechos ahí están en la Constitución. Algunos lo ven como si ya fuera el fin último y que ahí termina. No, en realidad es el principio. Cuando se positiviza el derecho, es el principio. Es un instrumento de cambio social el derecho. Ya no es como antes nos decían, que el derecho son situaciones sociales que requieren ser reguladas, como si esa fuera la finalidad, el alcance, el cenit. No. Hoy día el derecho es un instrumento de cambio social. Y el derecho, derechos fundamentales, los hacen los ciudadanos, porque somos quienes lo exigimos, pero también los debemos de respetar. Y les reitero la invitación a leer la obra de Genaro. Es muy buena. La verdad es de que queremos más obras de estas, porque nos invitan, nos hacen reflexionar sobre qué queremos, qué hacemos y nosotros mismos hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues es un tema, una obra muy interesante y que yo creo que es muy conveniente, y creo que todos y cada uno de los que estamos presentes y que agradecemos que se hayan conectado y participado en esta presentación del libro, quedará esa espinita ahí para efectos de poderle dar lectura y, como dice el doctor Lopanzi,
estar y generar más allá de esa lectura, generar más ciencia, más derechos fundamentales para poderlos expresar y poderlos llevar, como atinadamente el doctor González lo llevó a cabo. Finalmente, pues no me resta más que agradecerles a todas y todos y cada uno de ustedes por la participación y estar presente en la presentación del libro, y a nombre de la Universidad de Patlaco y de su señor rector, el doctor Enrique González Barrera, agradecer la presencia en este libro tan interesante que se llevó a cabo en esta tarde. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Felicidades, maestro. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Muchas felicidades, doctor Genaro. Un abrazo. Gracias, igual, igual.